Regresamos con información de Venezuela, donde hay preocupación porque esta semana al menos 400 empresas brasileñas anunciaron que cortarán vínculos comerciales con la nación. La decisión de las compañías, que en su mayoría producen alimentos, se da por la falta de confianza hacia el gobierno de Nicolás Maduro, luego de que la ausencia de dólares que afecta al país impidiera, en este caso, el pago de las deudas a los empresarios. Las exportaciones del gigante sudamericano hacia el país caribeño han disminuido en un 61% desde la profundización de la crisis, un dato que contrasta con los antiguos resultados de la relación bilateral. En 2012 las ventas entre ambos superaron los 4.300 millones de dólares. Sin embargo, tras el inicio de la era Maduro, las cifras bajaron y aún no se logra llegar a los 1.000 millones. Vamos a hablar de este tema con Aquiles Martín, tesorero de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción. Bienvenido, una buena tarde, gracias por estar con nosotros. A ti y para toda América Latina, que nos está viendo a través de NTN 24. Como tú decías, el comercio en Venezuela, lo que es la parte del abastecimiento que tiene que ver con las importaciones, se han visto mermadas como consecuencia de una caída importante de los precios del petróleo, pero más importante aún porque el gobierno venezolano lamentablemente no ha estimulado al productor venezolano, al comerciante venezolano, al industrial venezolano, basado en un concepto de lo que está establecido en el Plan de la Patria, que claramente dice que va a haber una sustitución por parte del Estado del empresariado privado. Y eso se ha venido haciendo a través del tiempo, a los niveles que hoy el sector industrial venezolano está trabajando a menos del 40% de su capacidad instalada. El valor de la moneda venezolana cada vez va más en depreciación y los venezolanos no les alcanza ni siquiera el salario mínimo para comprar un quinto de lo que sería la canasta básica de lo que sería para vivir los venezolanos. En consecuencia, tenemos una inflación más alta del mundo que va a rondar los 800, 900% este año. Tenemos una caída del PIB acumulada en los últimos 4 años de más del 20%. Este año va a estar alrededor del 8, el 10% en caída. Y eso lo que está es demostrando el fracaso de un modelo económico que lamentablemente se basa en una visión socialista, comunista de lo que sería la economía, cuando la realidad es que todo el mundo está en el desarrollo de las economías capitalistas con un gran sentido social, pero definitivamente estimulando la producción de los países. Señor Aquiles, un hecho que preocupa es que no hay con qué pagar. Esa sería la razón del corte de los suministros por parte de esos empresarios brasileños a Venezuela. ¿Qué podríamos esperar en los próximos meses? ¿Tal vez la quiebra generalizada del país? Bueno, Carlos, los países no quiebran, los países no entran en un hoyo negro y en la dimensión desconocida y se acaban. Los países siempre van a buscar la manera de resolver. Lo que está pasando con nuestros vecinos del Brasil es que efectivamente el gobierno no tiene el crédito necesario y no existe la confianza necesaria por los mercados internacionales en otorgarle crédito a Venezuela, puesto que ya es harto conocido del problema que tenemos en flujo de caja como consecuencia, te digo, en una parte de la caída de los precios petroleros, pero en otra parte el aparato productivo venezolano no es capaz, como fue en el pasado, no solo de producir los bienes y servicios que requería el país, sino de también exportar. Bueno, hoy en día ni siquiera producimos lo que se consume o lo que se necesita en el país y poco menos pudiéramos exportar. Entonces los mercados internacionales lo que están haciendo es con mucha cautela vendiendo la Venezuela de contado. ¿Por qué? Bueno, si tú vas a la industria automotriz, en Venezuela prácticamente es nula. El mes pasado la cifra fue una caída del 94% en la producción, básicamente no existe. En la parte de los compromisos internacionales con las aerolíneas debemos más de 4.000 millones de dólares
el empresariado venezolano y todo lo que sería el enmarcado y el tramado productivo venezolano debe una cifra aproximada de 30.000 millones de dólares en deuda que no ha podido honrar, puesto que el gobierno no tiene las divisas suficientes para honrar los compromisos adquiridos. Y entonces, bueno, obviamente el mercado internacional no le vende a Venezuela si no es de contado. Y de contado, bueno, ya sabemos la precariedad que tenemos en el flujo de caja, demostrado hoy en día con los bonos de PDVSA que tuvieron que ser renegociados y con todo lo que está pasando en el país. Esto se va a traducir lamentablemente en mayor escasez, esto se va a traducir en una mayor inflación y esto se va a traducir en un empobrecimiento generalizado del ciudadano venezolano que ve mermado sus derechos constitucionales, sus derechos humanos y los derechos que tienen que ver con mantener una vida digna en un país que lamentablemente pareciera que se está desbordando en la anarquía y en la pobreza. Señor Martini, hagamos un ejercicio. En 2012 se negociaban con Brasil, porque estamos en el caso de Brasil, 4.300 millones de dólares. ¿Qué impacto habría tenido un monto como este si se hubiese apostado a la producción interna? Ya me dijo usted que está por el piso. Bueno, el caso de Brasil, muchas de las empresas que se hacían convenios tenían que ver con lo que es el plan del gobierno de lo que es Misión Vivienda y lo que es la parte de construcción de viviendas y redes en el país. Odebrecht, una compañía harto conocida en el mercado internacional, era la que estaba haciendo el metro de Caracas, las ampliaciones, el metro de diferentes ciudades. Bueno, ya esta compañía prácticamente ha cesado sus actividades, igual que lo que tenía que ver con vivienda. Pero igual tiene que ver ahora el tema del alimento. Muchas empresas brasileras estaban importando a Venezuela como consecuencia de la falta de producción una cantidad importante de comida. Tú hablabas de 4.300 millones de dólares. Obviamente esa cifra hoy en día es muy poco, pues muy menos, porque valga el enredo de las palabras, hoy en día lo que se importaba en Venezuela hace un año, hoy en día la caída es más del 50-60% de la importación como consecuencia de lo que sería la falta de flujo de divisas. Entonces, cada vez más, un país que importa más del 80% de lo que usa en Venezuela en términos de materias primas, de alimentación, de servicios, porque lamentablemente, te lo comento y te lo digo, la política enmarcada en el Plan de la Patria ha acabado con la producción de más de 5 millones de hectáreas, que en algún momento fueron productivas y que hoy no son productivas. Industrias como la del cemento, como lo que es la parte de Sidor, que es la siderúrgica, el Orinoco, que tiene que ver con acero, que exportaban, hoy en día no solo que no exportan, sino que producen, en el caso de Sidor, de 5 millones, casi 5 millones de toneladas al año, está produciendo menos de 1 millón de toneladas luego de que el gobierno tomó posesión de eso. Y eso afecta no solo a la parte interna, sino también al comercio que tiene que ver con los países amigos. En el caso de Brasil, y en poco el punto ahí, obviamente los brasileros entienden que hoy en día no pueden seguir jugando con un crédito que no tienen seguridad de que se le va a cumplir, y por eso entonces que hoy en día más de 100, 200, 300 empresas brasileras ven con cautela el comercio entre Venezuela y el país, igual que está sucediendo con nuestros vecinos Colombia, que también ven con preocupación que el flujo de comercio se ve mermado como consecuencia de la falta de crédito. Es la situación venezolana, es Aquiles Martini, tesorero de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción, a quien agradecemos que amablemente haya atendido nuestra invitación el día de hoy. Una buena tarde. Muchas gracias, Carlos, a ti y a todos los televidentes de América Latina. Hasta la próxima.